Bueno, entonces, ayer nosotros estudiamos lo que son los campos vectoriales, que es un campo es una función que asigna vectores a vectores. Bien, y estudiamos una característica interesante de los campos vectoriales, y es que sean conservativos. Bien, es que ese hecho de que sea conservativo, que implica que existe una función potencial, una función escalar, tal que su gradiente es igual al campo. Y también estudiamos un criterio para determinar cuando un campo vectorial es conservativo, usando si el campo vectorial depende de tres coordenadas, de x, y, z. Este es el teorema 1.12. Es conservativo si se satisfacen estas condiciones. Bien. Y estudiamos también un teorema equivalente a ese para el caso de funciones o de campos que dependen solo de dos variables. Entonces, en ese caso debe verificarse esta condición. La derivada de n con respecto a x es igual a la de m con respecto a y. También se estudió la definición de la divergencia y el rotacional del campo. Bien. Y se hicieron algunas cuentas y por último vimos vimos cómo hacer integrales de línea. Y le dimos una interpretación en términos de un área bajo la curva, que fue con este dibujo que se mostró aquí, en estas notas que hice a mano. Bien, entonces eso fue lo que se hizo ayer, integrales de línea. Pues como no hay ninguna pregunta, entonces continuamos aquí avanzando. Entonces, las integrales de línea se definieron para funciones escalares, es decir, para una función que depende de x, y el valor que toma esta función pues es un número real. Son funciones f minúscula, ¿no? La notación que estamos usando sugiere que f minúscula son funciones que asignan a un punto xy un número real. Entonces definimos la integral de línea para ese tipo de funciones, y si uno hace un dibujo y considera sumas de Riemann, concluye que esa integral de línea se puede resolver como una integral normal, dependiendo una integral en una variable real, dependiendo de t. Entonces, por medio de esta fórmula misma, donde t es el parámetro que está parametrizando la curva c, en la que estoy hallando la integral de línea. Bien. Entonces vimos, por ejemplo, cómo parametrizar un círculo, una circunferencia radio de él. Y se hicieron algunos ejemplos sobre eso. Pero no hicimos bueno, sí hicimos este ejemplo 2.4, se comentó, y nos quedó unos ejemplos aquí que son interesantes también. Entonces podemos ver eso. Entonces, los que llegaron ahorita no tienen preguntas todavía, ¿cierto? Nadie tiene preguntas. Bueno. Entonces, el ejemplo es la fórmula para hallar una integral de línea en una función que depende de dos variables. Se puede generalizar para funciones de tres variables. Bien. Es decir, que yo tengo f que depende de x, y z. Aquí falta escribir z. Entonces, si yo tengo el camino parametrizado con xt, yt y zt, el camino, la curva, donde t entre a y b, entonces, la integral de línea que está aquí, puedo resolver de esta forma, usando esta fórmula aquí. Entonces, es completamente equivalente a la de dos variables. Aparece la función evaluada en la parametrización por raíz de las derivadas de esas parametrizaciones al cuadrado, sumándose. Entonces, aquí como tenemos tres variables, pues sería aumentar el z' aquí. Vamos a hacer un ejemplo de eso para entender mejor cómo funciona. Entonces aquí dice, encuentre una parametrización continua por secciones de la trayectoria c que se muestra en la imagen. Luego calcule la integral de línea de la función 2x más y cuadrado menos z. Entonces aquí es un poco diferente a lo que hemos hecho habitualmente, ¿no? Entonces miren, tenemos que
integrar una función que depende de tres variables, de x, de y y de z, y nos dicen que la curva es ese camino, ese camino que ustedes ven aquí. Bien. Entonces tenemos que parametrizar ese camino. Noten que este camino empieza aquí en el origen, se viene sobre todo el eje Y, bien, sobre todo el eje Y, sube aquí, y este punto 0,11, ese punto está sobre el plano ¿qué? Sobre el plano YZ, sobre la pared YZ, si quieren verlo así. Y luego se regresa a lo que debemos para poder hacer la integral de línea para describirlo. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer y se hace de la siguiente forma. Entonces nosotros, aquí se dice que en este tipo de caminos que son triangulares o los caminos que son con figuras rectangulares, se parametrizan de la siguiente forma, como bien lo dice el problema, por secciones. Entonces uno primero parametriza desde el origen hasta el punto de coordenadas 0,1,0, este primer segmento. Luego parametriza el segmento que va desde este punto, desde 0,1,0 a 0,11. Entonces, y cuando estoy aquí, luego parametrizo de este punto al origen de nuevo. Entonces tengo que considerar tres segmentos, parametrizar allí. Bien, pero la parametrización va a ser muy sencilla, porque si usamos álgebra lineal, nosotros tenemos que, tengo dos vectores, ¿no? El punto cero, el origen y el punto de aquí, pueden ver como vectores. Entonces necesitamos encontrar el vector director. Si vieron álgebra lineal ya o no. Todo el mundo aquí ve álgebra lineal, ¿cierto? Entonces, para encontrar el vector director, ¿uno cómo hace? Resta el punto final menos el punto inicial. O sea, hace la resta entre esos dos vectores. Entonces, la primera sección, aquí como se escribe ahí en el PDF, va desde el origen hasta el punto que les mencioné, ¿no? Bueno, están explicando todo eso que ya dije. Entonces uno va, cuando uno, haciendo un paréntesis aquí, cuando uno parametriza esta curva por secciones, entonces aquí me saldrían las tres secciones, entonces la integral de línea total de toda la curva es igual a la suma de la integral de línea en cada una de las secciones que parametrizamos. Por eso tenemos esta igualdad aquí, ¿bien? Esta es la integral de línea en la primera sección, en el primer tramo o segmento, en el segundo y en el tercero. Bien, esa es una propiedad de linealidad de la integral de línea también, que esas propiedades las hereda de la integral normal, en el sentido de que la integral de línea en el fondo se reduce a ser una integral normal. Entonces vamos a parametrizar el primer segmento. Entonces noten, me refiero a este, ¿no? A este segmento aquí. Si quiere, calculemos en la pizarra las parametrizaciones. Aunque el PDF ya está muy claro, ¿no? Creo que cualquier duda me dice. Entonces sería el punto final menos el punto inicial de ese primer segmento que les mostré. Entonces, cuando hago esta resta vectorial aquí, ¿qué me queda? Me sigue quedando el mismo vector 0, de coordenada 0,1,0. Entonces, este es el vector director. El vector director, es decir, el vector que señala aquí en esta dirección, este primer segmento aquí. Ahora, cuando uno tiene el vector director, ¿cómo hace para encontrar la ecuación vectorial de esta línea aquí, de ese segmento? Pues multiplica por t veces el vector director. La fórmula es así, t veces el vector director más el punto inicial. Entonces aquí aplicamos eso, álgebra lineal. Ya tenemos aquí el vector director. Y para hallar la ecuación de la recta multiplicamos este vector
por t. Cuando multiplico este vector por t, me da el vector 0, t, 0. ¿Bien? Porque t por 1 da t. Por eso que hace t aquí en la mitad. Entonces, esta primera parte es t veces el vector director más el punto inicial que es el origen. Entonces, cuando voy moviendo t desde 0 hasta 1, eso me describe todos estos puntos, me escribe todo este segmento que está aquí, que está sobre el eje Y. Bien, porque noten que la parametrización nos dio 0 en X, 0 en Y, perdón, 0 en X, T, en la coordenada Y, y 0 en la Z. Entonces todos los puntos de esa forma están aquí sobre el eje. Y cuando T varía de 0 hasta 1, voy subiendo hasta que llego aquí a 1. Bien, entonces aplico una simple fórmula. Punto final menos punto inicial para encontrar el vector director. Y luego le sumamos a eso el punto inicial de nuevo. Entonces, vamos a repetir eso 3 veces. Entonces ahí yo creo que no va a quedar ninguna duda. Entonces vamos a encontrar la parametrización de este segmento que está aquí, subiendo. Bien, entonces nuevamente tenemos que encontrar primero el vector director. Entonces va a ser punto final menos punto inicial. Eso me da el vector director. Cuando hagas resta, vamos a ver qué nos da. Entonces, punto final menos punto inicial. Bien, cuando hago esta resta, se resta coordenada a coordenada. Entonces, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, y 1 menos 0, 0. B1, perdón. Entonces me queda este vector. Ese es el vector director. Ahora, para encontrar la parametrización, ¿qué debo hacer? Debo considerar el vector director, multiplicarlo por t y sumarle el punto inicial. El punto inicial es este 0,1,0, es decir, este punto. Aquí estamos. El punto inicial ahora. Quedamos de aquí a aquí. Entonces noten lo que va a quedar. Cuando hago eso, sumo el punto inicial, entonces me queda. Bueno, cuando distribuyo este t es un número que está multiplicando el vector, entonces cuando hago la multiplicación aquí me va a quedar 0, 0, t. Cuando le sumo con este vector, entonces me queda el vector 0,1, t. Entonces cuando t se mueve entre 0 y 1, eso me genera este segmento que está aquí. Bien. Y es claro que, miren, todos esos puntos de esta recta, ¿qué sucede? La coordenada en X no hay coordenada en X, tiene que ser 0. Y la coordenada de Y es fija, porque estoy subiendo aquí sobre el perpendicular al eje Y. Entonces esa coordenada Y va a ser fija y tiene que ser 1. Y T sí varía entre 0 y 1 para ir subiendo. Cuando voy en 0 estoy aquí, voy subiendo hasta que llego a 1. Y llego a este punto. Entonces ahí parametricé ya dos segmentos. ¿Correcto eso? ¿O cómo se sienten ustedes? Bien, entonces vamos a parametrizar la última sección aquí. Esta. Entonces lo mismo. Vector final menos el inicial para hallar el vector director. Entonces se hizo lo mismo 3 veces. Pues mire, el vector final es el vector que está en el origen. Y el inicial es el que está allá en esa esquina del triángulo. Entonces hago la resta aquí entre vectores. Cuando hago esa resta, eso me queda el vector de coordenadas. Bueno, este menos distribuye aquí en el vector. Recuerden que resto coordenada a coordenada. Entonces el vector director va a ser 0, menos 1, menos 1.
Bien, son estos menos unos que están aquí que quedaron negativos. Ya tenemos el vector director, por lo tanto la parametrización va a ser t veces el vector director más el punto inicial. Que estamos allá en esa esquina del triángulo arriba. El punto inicial es este. Cuando distribuyo este t aquí, me va a quedar 0, menos t menos t. Cuando sumo con este otro vector, entonces me va a quedar 0, este 1 se suma con el menos t, entonces queda 1 menos t. Igual para la tercera coordenada, este 1 se suma con el menos t y queda 1 menos t. Bien. Entonces ya tenemos la parametrización en la forma vectorial de los tres segmentos que me definen ese camino, esa curva C. Bien. Entonces ahorita sí estamos preparados para empezar a hacer las integrales sobre cada uno de los segmentos, la integral de línea. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Tenemos que integrar por cada una de las líneas y sumar, ¿no? Por cada uno de los segmentos que parametrizamos. Sumamos. Y tenemos que aplicar, claro, esta fórmula de aquí para hallar integrales de línea en el caso de funciones de tres variables. En este caso, ¿no? Entonces, hagamos el primer caso. Calculemos esta primera integral sobre el segmento 1. Entonces, note lo siguiente. Note que cuando estamos en el segmento 1, la parametrización que nos dio. Vamos a ver, aquí está la curva 1. Entonces, la parametrización nos dio esta suma aquí. Esta suma es lo mismo que tener 0, t, 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la coordenada de x, el x de t, es 0, el y de t es igual a t y el z de t es 0. Por eso aquí se tiene esto. Mire, la curva C1 queda determinada por x de t igual 0, y de t igual t y z de t igual 0. Entonces, ahorita sí, teniendo eso en cuenta, aplicamos la fórmula anterior. Entonces, noten que en esa parametrización t varía de 0 hasta 1, en todas. T va a variar siempre de 0 a 1. T de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces, las integrales todas van a estar definidas desde 0 hasta 1, que es la variación del parámetro t. Ahora tenemos que sustituir la función, la que vamos a calcular la integral de línea de 2x más y cuadrado menos z. Entonces, sería 2 por 0, porque x de t en la parametrización vale 0. Sería 2 por 0 más y al cuadrado. Y de t en la parametrización es igual a t. Entonces sería más t al cuadrado menos z. Z en la parametrización vale 0, entonces menos 0. Más raíz cuadrada de la derivada de esta función con respecto a t. La derivada de esta función es 0. La derivada de y de t es 1. Y la derivada de zt es 0 en raíz. Entonces apliqué la fórmula ya. Miren. Apliqué esta fórmula. Bien. Evalué nuestra función, la parametrización, y calculé esta raíz de la suma de las derivadas al cuadrado de las parametrizaciones. Entonces quedó así. A ver, esto es 0, 2 por 0, 0. Entonces de aquí solo me va a quedar este t al cuadrado. Entonces queda t al cuadrado y en la raíz queda 0 más 1 más 0. Es decir, raíz de 1 que es 1. Entonces nos queda simplemente la integral de 0 a 1 de t al cuadrado de t. Bien, una integral sencilla. Y eso me da 3 sobre 3 evaluado en esos extremos, que es igual a 1/3. Entonces la integral de línea en el primer tramo, en el primer segmento de esa trayectoria es 1/3. Bien, ¿tienen preguntas hasta ahí? No, profe. Hoy no hay nada, hoy no hubo nada de preguntas. Entonces va a tocar preguntar en el taller bastante para saber cómo es que estamos. Profe, yo le iba a preguntar ahí, ¿siempre se va a multiplicar por el t cuando hacemos la resta de los vectores? Sí, por el t. Se multiplica por el t.
Bien. Entonces vamos al siguiente segmento. Entonces cuando vemos la parametrización de la curva del segmento 2 o de la curva 2, la notación que usamos aquí, noten que la parametrización nos dio, en forma vectorial está escrita así, 0,1, t. Eso quiere decir que x de t es 0, y de t es 1, y z de t es t. Eso es lo que escribe aquí. Bien. Entonces nuevamente aplicamos la fórmula con esas parametrizaciones. Estamos en la curva 2. Entonces, evaluamos la función en la parametrización. Entonces sería 2 por 0 porque aquí está 0, más 1 al cuadrado porque y de t es 1, fijo, menos t, porque z de t es igual a t mismo. Bien, más, perdón, por la raíz cuadrada de las derivadas de las parametrizaciones. Entonces, la derivada de esta parte, la derivada de 0 es 0. La derivada de y de t también es 0 porque es una constante 1. Y la derivada de z de t es 1, porque z de t es igual a t, la derivada de esto es 1. Entonces, si desarrollo aquí las cuentas, 2 por 0, 0, aquí me haría 1 por 1, 1. Me queda, de este paréntesis, queda 1 menos t. Y aquí me queda 0 más 1, raíz de 1 que es 1, entonces queda solamente 1 menos t. Integral de 0 a 1. Y recuerda, la integral de 1 es 1 por t, que es t. La integral de t es t al cuadrado sobre 2. Y evalúo en los extremos. Esto me daría 1 menos 1 medio, que es igual a 1 medio. Entonces noten, después de tener las parametrizaciones, va a ser muy sencillo. Bien. Todo eso me da la integral de línea en el segundo segmento. Y vamos al último segmento entonces. Profe, esa raíz casi siempre va a dar constante, ¿verdad? Bueno, en este caso sí, va a dar constante porque note que todas las parametrizaciones no nos quedó ni un t cuadrado, en todas quedó solamente t, y cuando uno deriva siempre va a quedar un número. Aquí quedó t, aquí quedó. Si hubiese aparecido un t al cuadrado por aquí, entonces esa raíz no hubiese quedado constante. De hecho, en estas notas que hice a mano, consideré un ejemplo en el que no queda constante, que lo vamos a ver enseguida, después de terminar ahí, que es con esta integral de línea en la que las parametrizaciones ya están dadas, son así. Entonces solo aplicar la fórmula y integrar en este intervalo entre 0 y 1. Entonces note que cuando uno aplica esta fórmula, que es la que estamos usando nosotros, por ahí va a aparecer en esa raíz, por ejemplo, mire aquí que un raíz de 1 más t cuadrado al cuadrado. Entonces no quedó constante. Entonces no siempre es constante, pero sí en el ejemplo que estamos haciendo. Sí. Bien. Bueno, entonces vamos al tercer segmento. Entonces recuerden que en este caso la parametrización nos dio esto. Bien, entonces xt es 0, y de t es igual a 1 menos t, y zt es igual a 1 menos t también. Entonces, aquí se escribe eso, ¿no? Entonces debemos sustituir en la función. Entonces sería integral de 0 a 1 de 2 por 0 más y es igual a 1 menos t. Sería 1 menos t al cuadrado, por esto aquí. Y zt también es igual a 1 menos t. Entonces sería menos 1 menos t. En raíz de, entonces la derivada de x' es 0, y' es menos 1. Aquí está el menos t. Y z' también es menos 1. Entonces aquí sería menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso me da raíz de 2. Este raíz 2 que está aquí. Y bueno, con esta parte me da 2 por 0, 0. Y aquí, si quiero, puedo elevar este 1 menos t al cuadrado. Y después restarlo con lo que me da aquí. Entonces, 1 menos t al cuadrado, ¿cuánto me da? Aplico la fórmula del binomio, ¿no?
me daría 1 al cuadrado menos 2t más t al cuadrado. Entonces este 1 que me aparece aquí se resta con este. Y noten que este menos por menos es más. Entonces aquí me va a salir un más t. Y en la fórmula me salió un menos 2t. Entonces menos 2t más t da un solo t negativo, que es este. Más el t al cuadrado. Entonces me queda esta expresión. Aquí sí igual tengo que colocar esto entre paréntesis. T cuadrado menos t entre paréntesis. Y listo. Cuando integro eso me da t a la 3 sobre 3 menos t a la 2 sobre 2. Se puede reescribir así si la sumo las fracciones. Y cuando evalúo esto en 1, me daría 2 menos 3. Da menos 1 sobre 6. Es decir, menos un sexto. Cuando evalúo en 0 todo se anula. Menos un sexto por raíz de 2 queda menos raíz de 2 sobre 6. Por lo tanto, la integral de línea de en todo el triángulo, que es la suma de la integral de línea en cada uno de los segmentos. Entonces aquí está la suma. El primer segmento dio un tercio, el otro dio un medio y el último dio menos raíz de 2 sobre 6. Bien. Entonces recuerden que la suma de estos dos, un tercio más un medio da 5 sextos. Y ya, 5 sextos menos raíz de 2 sobre 6 es esto. Entonces ahí termina ese ejemplo. Bien. Profe, ¿usted no me podría dejar ver un poquito arriba ahí ya que terminó? Ahí cuando empieza a hacer lo de las restas para hallar los vectores directores, ¿sí es? Sí. Ahí. Sí, profe, ¿usted cómo sabe cuál restar? Eso es lo que no me quedó muy claro. ¿Cómo sé cuál restar? Sí. ¿Cómo sé cuál de estos dos restar? Así. Sí, Pues, profe. pues miren, nosotros en este primer ejemplo estamos parametrizando la curva 1. Entonces veamos el triángulo acá. Estamos hallando la integral de línea en este camino, en esta curva. Entonces vamos a parametrizar el primer segmento que está aquí sobre el eje Y. Entonces uno lo que tiene que hacer es encontrar el vector director. ¿Cómo se encuentra? ¿De dónde quiero ir? Quiero ir de este punto a este. Ay, ahí Entonces, es por la figura, ¿sí, profe? por la figura. Entonces, punto Ah, inicial, listo. punto final menos el inicial. Eso me da el vector director. Ahora, si quiero hallar el otro, entonces, si yo quiero parametrizar de aquí hasta acá, entonces, ¿qué hago? Pues, considero aquí punto final menos inicial. Hago la resta. Eso me da un vector y eso multiplico por t. Eso me da el vector director ya. Entonces, miren, por ejemplo, aquí se la resta, me dio este vector director. Y entonces uno multiplica por t el vector director y le suma al punto inicial, de donde estoy saliendo. Entonces le sumo al final este aquí, que es el punto inicial de donde salgo. Listo, profe. Ahora sí ya. Sí, la Listo. figura. Profe, una pregunta, ahí cuando aplicó esa resta, ¿por qué el uno no queda en el centro? Cuando aplicó la resta cuando hizo parametrización en la curva 2, Sí. ahí usted puso, Ahora, bueno, vamos a ver. No porque pues 1 menos 1, 0, ¿no? Sí, mira, es coordenada. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Y 1 menos 0, 1. Entonces queda así. Este es 0 porque es la resta de 1 menos 1 aquí. ¿Verdad? Esa es su pregunta. Sí, profe, yo creo que por mí ya quedó claro. Carolina, ¿qué dice? Bueno, entonces esperemos a ver qué dice Carolina mientras tanto. Vamos siguiendo. sí, profe, que ya me quedó claro.
Ah, bueno. Entonces, de esa forma se procede cuando tenemos la gráfica de la curva en que aparecen segmentos. Bien. Entonces, ahorita nosotros integramos hallamos integrales de línea para funciones, es decir, que reciben un vector y arrojan un número como resultado, como la función que acabamos de integrar. Entonces, como les mencioné ayer, primero hicimos este caso de integrar funciones, hallar integrales de línea de funciones, para luego estudiar el caso de hallar integrales de línea de campos vectoriales. Entonces, miren, esto es una función, depende de tres variables, pero cuando yo evalúo esta función, por ejemplo, en 1, 1, 1, pues cuando lo evalúo en esta función, eso me da un número. A esto es lo que yo le llamo función escalar. En cambio, los campos, uno lo evalúa en un vector o en un punto de 2 coordenadas y me arroja otro punto de 2 coordenadas. Esos son los campos, ¿no? Entonces, es la integral que queremos hacer. Entonces, la motivación de hallar la integral de línea de un campo vectorial tiene esta motivación de calcular, hallar el trabajo que se realiza sobre una partícula que se mueve en un campo de fuerzas. Bien, entonces recuerden que yo tengo un campo que se nota con F mayúscula. Ese campo se puede dibujar como si queremos ver el libro aquí de pronto, se puede dibujar como si está en el plano, como unas flechas que están en el plano, ¿no? Mire, esta es la del dibujo de algunos campos. Son flechas ahí actuando. Quién sabe si hay más aquí. Mire, un campo en 3 dimensiones. Miren cómo se ven las flechas. Todo eso es un campo, podemos pensarlo así. Este es un campo F mayúscula que depende de X, Y y Z. Entonces aparecen esas flechas por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si uno coloca aquí en este campo una partícula o un avión, digamos que vamos en un avión, entonces nos queremos mover de este punto a este. Entonces, estas flechas, que es una fuerza, podemos pensar eso como una fuerza, están haciendo un trabajo sobre el avión. Están haciendo una fuerza. O si uno va en bicicleta, lo que sea, uno está siendo sometido, por ejemplo, a alguna fuerza. Entonces queremos determinar cuál es el trabajo que realiza esa fuerza sobre una partícula. Entonces, esa es la motivación de esta definición de integral de línea para campos vectoriales. Bien, como lo dice aquí esta definición. Entonces, recordemos que como está motivada en la idea de calcular el trabajo se calcula en física como fuerza por distancia recorrida, ¿no? Fuerza por distancia. Entonces, si tenemos una parametrización de la trayectoria que tiene nuestra partícula, entonces esa trayectoria es la curva suave C, la parametrización es esta, R de t, donde R de t recuerden que no es más que un vector que tiene la primera coordenada xt, la segunda y de t, la tercera z de t. Por ejemplo, en estos casos que hicimos aquí, estos vectores que íbamos encontrando, este es el R de t, este en la curva 3, el R de t en la curva 2 es este. Cuando habla de R de t es el vector, ¿no? El vector que me describe la trayectoria que sigue o el camino sobre el que estamos hallando la integral de línea. Bien, esto es el R de t. Y el t varía entre los dos números. Entonces se define esta integral de línea así, del campo. Y la fuerza por distancia. Entonces por el de R, un diferencial de, voy sumando por pedacitos. Esto tiene que ver con una suma de Riemann también. Sería F por dr. Bien.
Y esta integral se transforma en, pasando usando la parametrización, a evaluar el campo en la parametrización que tengamos y multiplicarlo por R' de t. Ahora, noten una cosa aquí. Si ven este punto, ese punto que está indicando que f es un vector y de r también es un vector. ¿Bien? Entonces, una multiplicación entre los vectores. Recuerden que los vectores se multiplican coordenada, ¿no? Se multiplica con el primer vector con la primera del otro y se suma con la multiplicación de la segunda coordenada y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si uno usa la parametrización, esta integral de línea se transforma en esta integral normal de una sola variable, en el que sería evaluar el campo en la parametrización y multiplicarlo por R' de t. Entonces, ¿qué va a ser el R' de t? Este que aparece aquí. Pues sería simplemente derivar el vector RT. Por ejemplo, miren, en este caso el vector RT nos dio 0,1 menos t, 1 menos t. Esto es lo que llamamos RT. Si yo derivo este vector, es decir, derivo cada una de sus coordenadas,